Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy tenemos... Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por participar. Estamos con Luis Costa. Para los que no se acuerdan, Luis estuvo entre las generales y el balotaje charlando con Ana, si no me equivoco, y estuvieron desarrollando un poco el tema de la expectativa de cómo iba a salir las elecciones en ese momento. Luis es especialista, es sociólogo, es especialista en opinión pública y bueno, nos va a estar acompañando hoy. Nunca más oportuno el timing de la charla. Prometemos que no lo organizamos de esta manera, pero el hecho de que ayer la ley Ómnibus haya pasado a otro estadio, haya vuelto para atrás, sinceramente, nos pone en una situación bastante más fresca, con todas las noticias políticas a analizar. Nosotros estábamos planificando conversar un poco respecto de todos estos temas. Así que Luis, nada, muy fresca la noticia. Ayer a las 9 de la noche se cayó la ley ómnibus, no tenemos nada. Bueno, no tenemos certeza sobre. Bueno, buenos días a todos. Gracias igual a Cohen por digamos, por la invitación. Como vos bien decís, Nico, no es que nosotros somos gurúes sabiendo que iba a ser necesario dar algún tipo de charla, sabiendo que se iba a caer el tratamiento en particular de la ley. Eh, Sí, no, yo sería un poco más cauto en el sentido de que cualquier proceso social y las discusiones políticas es un proceso social más, se va llevando, digamos, paso a paso, digamos, así que en realidad las preguntas que se abren ahora es cómo sigue el tema, ¿no? Digamos, ningún proceso es un episodio en particular, o sea, yo creo que eh, lo que ocurrió ayer puede tener un análisis específico, ¿no? O sea, digamos, que te diría que corre más por la cuestión periodística que las tentaciones. Se cayó la ley porque la gente de Córdoba o porque los supuestos aliados que estaban de alguna manera garantizados de Salta, Jujuy, etcétera, digamos, uno puede entrar en los vericuetos específicos, pero te diría que me parece que el, el aporte productivo más interesante que uno puede hacer es qué elementos el gobierno sigue mostrando, sigue intentando mostrar para llevar adelante sus objetivos, porque esa es la pregunta clave. Porque lo de ayer ya terminó y insisto, uno puede caer en el análisis de bueno, falló esto y qué bien esta figura y qué mal el otro y qué culpa tiene digamos, el jefe del bloque y si el ministro este y los roles adentro del gobierno. Eso es una cuestión, insisto, esto más periodística, ¿no? Yo no creo que le cambie. Me parece que la primera conclusión, lo primero que hay que poner arriba digamos, de los elementos para el análisis es que yo no veo que el gobierno por esto necesariamente cambie sus objetivos. O sea, no es que empieza un nuevo gobierno y que lo que pasó ayer es de una gravedad inusitada para la forma de operar de este gobierno, ¿no? Sí creo que le sigue ocurriendo a este gobierno un elemento que no es menor, que es que este gobierno o esta experiencia política, ¿no? Porque digamos, como que se van solapando, no es lo mismo un gobierno con una experiencia política, pero es decir, este proceso de Milei es una experiencia política que nace esencialmente de su expansión exagerada a través de los medios de comunicación y de una relación de intensidad que intenta tener constantemente con el público. O sea, básicamente, esta experiencia no se basa en un armado político de base, territorial, y que genera militancia y que a partir de ahí se crea una experiencia política que si querés la tenés en el peronismo a través de los años, en, no sé, la forma en que sea que trabaja en los barrios, lo tenés en el origen del radicalismo, a fines del siglo XIX, principios del XX, o sea, tenés un proceso de militancia de base, de alguna manera lo podrés tener en, no sé, en los grupos sociales y en algunos de los aliados de Cambiemos, no todo Cambiemos es así. Pero esta experiencia política tiene un alto nivel de experiencia, de expertise en llevar adelante procesos comunicacionales que podríamos decir que en términos clásicos son más bien exagerados.
Entonces, ¿cuál es la reacción inmediata que el gobierno tiene? Es volver a eso, ¿no? O sea, el gobierno tiene muchísima comodidad para estimular o para irritar, podríamos decir, al público, en este caso a sus votantes. eh, digamos, y por lo tanto, la primera reacción que él tiene el gobierno fue mucho más lento en reagrupar las fuerzas políticas que le podrían garantizar o tener claridad qué iba pasando en la votación artículo por artículo. Y esa demora contrasta con la rapidez de los comunicados en Twitter, el comunicado de presidencia, el comunicado de Milei. O sea que sigue siendo un gobierno que tiene muchísima agilidad para comunicar y sabe dónde estimular la indignación colectiva, pero al mismo tiempo la política tiene muchos procedimientos. Sobre todo el sistema del derecho tiene muchos procedimientos, porque puede tener muchos intereses, pero cualquier procedimiento legal y lo que están votando tiene reglamentos y, es decir, mecanismos que debe seguir para que sean legales, para que sean válidos legalmente. Y ahí en todo ese procedimiento el gobierno es donde todavía está como aprendiendo. Y un elemento más que me parece importante digamos, para inaugurar los comentarios, el gobierno en el proceso de comunicación, y no me parece un tema menor, dice, bueno, lo que votó el 56%, ¿no? Recordemos que el 56% es un voto que ocurre en la segunda vuelta porque Argentina tiene un sistema de voto que es de mayoría absoluta, ¿no? Bueno, aunque a pesar de que no sea el 50%, o sea, hay que tener una mayoría. Quien no llega a una mayoría determinada, digamos, tiene que ir a una segunda vuelta. Si nosotros tuviéramos los reglamentos que tiene México de voto, Sergio Massa sería, digamos, el presidente. Eh, ¿Por qué insisto esto? Porque el espacio donde se está discutiendo, donde el gobierno tiene que tratar esta ley, no es el espacio de voto de la segunda vuelta, que es una reducción de la oferta, ¿no? Porque son dos, es como que uno va a una góndola y en realidad hay dos. Entonces uno agarra lo que tiene ahí disponible. Este es el espacio de voto, lo recuerdo, donde Sergio Massa le fue muy bien y donde Milei en realidad quedó prácticamente igual que la PASO. Y la actitud que tuvo Milei esa misma noche, sabiendo, dijo, creo que es un término que es, bueno, yo estoy dispuesto a hacer una tabula rasa, algo así creo que dijo, y traigo aquí a hacer acuerdos porque el país necesita, me olvido de toda la discusión del pasado y miro hacia adelante, ¿no? Entonces, probablemente para la discusión de la ley, para poder estos procedimientos llevarse adelante, debería tal vez Milei o su equipo pensar menos en el impacto público y tal vez volver a ese espíritu que tuvo esa misma noche. Porque, insisto, el espacio del cuerpo que está votando esto es un lugar donde Milei no sacó 56, sacó 29,9, creo que apenas abajo de 30. Entonces yo creo que está queriendo compensar el 56 con una situación electoral que es la que le da forma al espacio hoy que lo está rechazando. Gracias, Luis. Es bueno tu análisis, es muy bueno. Saco tres ideas principales de todo esto, que es, por un lado, separar o identificar inicialmente cuáles son los objetivos que tiene este gobierno, ¿no? Tratar de limpiar o tratar de ver claramente qué es lo que busca, porque en el discurso, como bien vos decís, que es más mediático y demás, ellos dicen, mira, nosotros vamos a seguir igual, las de regulación las vamos a hacer igual, las políticas económicas las vamos a hacer igual, si no obtenemos esto en el Congreso lo vamos a hacer por otros medios, o sea, discursivamente siguen manteniendo que sus objetivos son inalterados, ¿no? Como parte, uno cree quizás que es como parte de una negociación, o en realidad es quizás como parte de un mantra de, no, nosotros vamos para este lado, o sea, y vamos a ver cómo lo logramos, pero vamos para este lado. Nos chocaremos contra todas las paredes que nos tengamos que chocar, pero queremos hacer estos cambios, ¿no? Ahí si querés después podemos ir un poco a Mm. cómo es este manejo, qué es lo que se proponen y de qué manera quieren construir poder respecto de esto. El otro punto que me parece clave es, vos mencionaste que el oficialismo construyó sus votos y su aprobación, bien dicho, el 30% en primera vuelta, que es lo que valida a los legisladores, y posteriormente en balotaje, a través de los medios, de una comunicación con el público, digamos, por decirlo de alguna manera, y no de una construcción de poder ni territorial ni legislativo, porque está en una situación muy débil legislativa.
Y esto es claramente lo que estamos viendo ahora. Y el ejemplo que vos pusiste me parece que es muy gráfico. Son rapidísimos para contestar en Twitter o en X, digamos ahora, pero para construir los votos necesarios o las alianzas necesarias para que en comisión logren obtener las mayorías y no se le caiga 2 días después de haber aprobado las generales, Mm. al segundo artículo que empezaron a discutir, ya se le cayeron todos. Digo, claramente hay una falta de o construcción de poder o de medios o vías de comunicación o no sé bien cómo llamar eso que te lo consulto. Y por último, me pareció también clave el hecho de empezar a escuchar hoy mismo, ya de vuelta a los medios, que claramente están fogoneando todo, de, bueno, pero entonces puedes hacer una consulta popular. Es como que vuelven a la base de, no, yo voy a hacer lo que la gente me dijo que yo estaba ok para hacer y lo que yo siempre mantuve. Mm. Ahora, ¿cómo se puede construir sobre esto? Porque si vamos a estar así, va a ser un año muy volátil desde el punto de vista de los avances, ¿no? De cualquier cosa que se quiera hacer, cualquier cosa. Desregulación, ajustes Mm. económicos, fiscales, monetarios, lo que sea, va a ser muy complejo, ¿no? Sí, lo de la consulta popular, si querés, bueno, mira, yo me había olvidado de mencionarlo. Te agradezco que lo traigas, porque la idea de la consulta popular está perfectamente alineado con lo que hablábamos recién de llamar la atención de la gente. O sea, lo que hace el gobierno en ese caso es sale digamos, de la parte interna del sistema político y va hacia otra cuestión que tiene que ver con este manejo de la opinión pública. O sea, que es exacerbar, digamos, entra dentro digamos, de ese esquema. No sé si lo dejé del todo claro. Yo no diría que esto significa una crisis para el gobierno o que, digamos, ahora el gobierno entra en una especie de incógnita. Yo no creo que haya elementos para eso, digamos, y que uno podría poner en escena como para pensar sobre esto. Milei sigue siendo el líder absoluto del gobierno. Cualquier ministro que muestre algún tipo de debilidad con el alineamiento con él puede entrar en riesgo. De hecho, digamos, yo no soy una persona que maneje información así privada, porque eso corresponde al periodismo, pero uno se da cuenta fácilmente si hay algún ministro que puede entrar en alguna especie de zona digamos, de cuestionamiento y por lo tanto, en ese caso eso no tiene que ver los riesgos que hemos visto, de hecho ya un ministro salió o está por salir, porque creo que hay un tema también ahí legal que no se resolvió, pero es decir, eh, yo creo que una de las maneras que son claves para analizar un gobierno es si quien está en la cima de la burocracia que uno está observando puede seguir o no tomando decisiones. O sea que en principio yo no diría que si querés como un comentario al análisis económico es, en todo caso, mi ley está teniendo problemas, o el gobierno está teniendo problemas específicos con el poder legislativo, pero no necesariamente eso implica que el gobierno está teniendo problemas en su estructura burocrática de, digamos, la que acaba de incorporar, ¿no? Eh, y sí, probablemente, ¿eso qué significa, ¿no? Porque si me permitís, me subo a tu pregunta sobre, bueno, entonces, ¿qué año nos viene? Porque si esto va a ser así todo el tiempo, entonces, si quien está interesado digamos, en el movimiento de la economía no tiene claro si el gobierno puede llevar adelante o no las reformas, entonces, no sé, las perspectivas de inversión o no se atrasan, entonces genera todo duda, digamos, ¿no? O sea, es decir, es un problema filosófico con respecto a la idea del futuro. O sea, ¿cómo trato el futuro si lo que yo veo hacia adelante es incertidumbre, ¿no? Y la expectativa. Eh, Claro, exacto, digamos, pero es un tratamiento ¿viste? Tiene que ver con, bueno, ¿qué hago yo? ¿Le pongo la plata en el banco o no la pongo? Vamos a hacerlo en términos muy generales, ¿no? Eh, entonces yo creo que el gobierno va a seguir adelante tomando todas las medidas que pueda, más allá que esté a su alcance, y sí es probable que siga llevando adelante una idea de una batalla del gobierno contra todo aquel que no esté alineado con, digamos, casi el reglamento específico de lo que Milei considera. Entonces, en la continuación del gobierno digamos, de esa intención, es donde uno puede ver al mismo tiempo que el gobierno internamente no tiene rupturas, en todo caso puede tener problemas de que quienes están muy cerca a Milei, bueno, digan algo contrario que algún ministro, pero eso pone en riesgo al ministro, no al cuestionamiento hacia Milei, ¿no?
Eh, Porque bueno, va quedando claro que son las figuras claves que sí son extensiones casi directas de Milei a quienes Milei digamos, le designa. Así que si sí puede pasar es que el gobierno va a llevar adelante medidas, por ejemplo, a través de decretos en las que pueda llevar adelante para... Entonces, yo creo que el gobierno va a tratar de no dilatar. Entonces, si el Congreso tiene algún problema, el gobierno va a ir por otro lado, ¿no? Pero bueno, obviamente, Milei dice en una entrevista al Washington Post, dice, bueno, yo quiero privatizar todo lo que pueda, pero el tema es que hay impedimentos legales o hay mecanismos que me lo impiden, ¿no? Entonces Luis, te sí hago hay una un pregunta. cierto riesgo, perdón, para cerrar, sí hay un Dale, cierto tranquilo. riesgo de que el conflicto se extienda. Eso, si Claro. querés, es la parte, en todo caso, más preocupante, pero no tiene que ver con una debilidad del gobierno, tiene que ver con una idea de que el gobierno va a ir contra absolutamente todo lo que se le ponga en el camino, y eso al mismo tiempo, paradójicamente, muestra mucha firmeza del gobierno hacia adentro. Así que a mí eso no me parece un tema menor. Claro, exacto. A ver, y mi punto, mi argumento iba específicamente a esto. El gobierno mandó inicialmente una ley de 600 artículos, dijo que Mm, había otros 600 más, que yo no los vi. En la primera vuelta de negociaciones quedaron en 250 y 30 días después estamos en cero, porque volvió todo para atrás desde ese mm, punto de vista, desde esos artículos planteados de esa manera. Y vimos cómo el Poder Legislativo, representado por gobernadores, diputados y eventualmente senadores, porque hubiese ido a la Cámara si hubiese pasado por acá, tienen sus intereses también, ¿no? Entonces, claramente hay un conflicto o una lucha, por decirlo de una manera, entre lo que el oficialismo quiere dentro de lo que el oficialismo considera de desregulación de la economía y lo que el resto del Congreso, representado por gobernadores, diputados, senadores, le permite o dice, bueno, negociar, dame un poco de esto, toma un poco de lo otro, o sea, no puedes hacer todo rompiendo todo, pateando todos los tableros, ¿no? No puede ser todo como vos querés caprichosamente, por decirlo de una manera, sino que tenemos que negociar. Y el gobierno está en una postura en la cual aparentemente está muy poco dispuesto a ceder o a negociar respecto de estos temas. mm. Es como que tiene muy claro lo que quiere, pero no logra eh, articular o negociar, ni siquiera con la oposición amigable, digamos, ¿no? La que debería ser un bloque para lograr esta transformación. Y ahí es donde yo me pregunto, las medidas económicas, los objetivos económicos son muy claros. El gobierno está haciendo una licuación de pasivos del Banco Central con la tasa de interés donde está intentando que el mensaje de la inflación sea en, en- en- en baja, 25 en enero, área 20, perdón, 25 en diciembre, área 20 en enero, y siga bajando febrero, marzo, abril. Eso es lo que intenta, eso es lo que está proponiendo. Eso claramente le va a ser un ancla con la opinión pública, la gente lo va a aguantar los primeros 100 días, después no lo va a aguantar más. Entonces, el ajuste económico lo tiene que hacer entre, digamos, tratar de concentrarlo en esos 100 días. Pero mi punto y mi pregunta, la primera, era, si él no logra articular, no logra consensuar con sus aliados o su oposición que es aliado, determinados objetivos de desregulación del Estado y cambios profundos, ¿cómo construye ese poder, digamos? ¿No? Porque después empieza a flaquear, sino la parte económica. La parte económica no tiene de dónde agarrarse. Digo, hay que cambiar el ancla. Primero son los ajustes económicos, después hay que empezar a que la discusión pase por otro lado, si no, no hay un cambio, no hay una transformación. No sé si se entiende lo que estoy tratando de... Sí, no, de hecho, si querés, ahí es donde más entran en conflicto la verborragia comunicacional del gobierno y lo que el gobierno necesita en términos de relación con el sistema político, la parte, digamos, de los operadores, ¿no? Por ejemplo, cuando sale el comunicado ayer de la Oficina de Presidencia de la Nación y que básicamente, viste que al principio no quedaba claro si le estaba pegando a los de Cambiemos, entonces los gobernadores de Cambiemos decían, mirá, todos nuestros votos salieron a favor de lo que vos decías. Eh, Creo que fue escuchado ayer a la noche el gobernador de Chubut, digamos, como bastante exaltado, contra el gobierno. O sea, obviamente esto obliga al gobierno a, sí, digamos, a tener que, o sea, forma parte de la realidad de la política, y vuelvo sobre esto, forma parte de la realidad de los votos. Este Congreso
es el resultado de los votos de la primera vuelta, no de la segunda. Entonces, Milei no puede asumir que puede haber un juego comunicacional, pero no puede decir que este Congreso representa el 54%. El 50% es un resultado aferrado de solamente dos opciones, ¿no? Y sí creo que el gobierno, digamos, ¿cómo se resuelve? El gobierno probablemente va a estar obligado a tener que negociar, porque inclusive tanto los gobernadores como los legisladores tienen todo el derecho del mundo a reclamar, como aprendí de vos con las charlas previas que hicimos, sobre algún porcentaje en relación al impuesto a país, ¿no? Tienen todo el derecho, todo el interés de tener, todo el derecho a tener el interés de traer, eh, digamos, parte de ese dinero, porque el gobierno también va tomando, ¿no?, decisiones con respecto a la distribución del dinero, ¿no?, las partidas discrecionales. No soy tan experto como vos sobre esos temas. Pero sí, efectivamente te diría como que vuelvo al origen porque hay una pregunta acá. Mira, voy a hacer como, no es que me quiero hacer filósofo porque no soy para nada no, filósofo, pero es como que Kant dice, ¿no? El filósofo, en el prólogo en Crítica a la razón pura, dice, bueno, la razón no puede evitarse hacer preguntas sobre cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo se da cuenta que no tiene la respuesta de todo, pero no puede evitárselas igual hacer. O sea, como que, es decir, el gobierno nos lleva un poco a una especie de metáfora kantiana, porque es decir, uno no puede evitar hacerse preguntas sobre el gobierno. Y hoy, después de lo que ocurrió ayer, no puede tener uno todas las respuestas, porque ni siquiera el gobierno las tiene. Milei en medio del proceso, digamos, se va a Israel. No está acá resolviendo segundo a segundo los votos. Y al mismo tiempo no puede decir, bueno, ¿cómo puede ser que vos vayas digamos, a la votación en particular sin saber bien, sin tener garantizado los votos, Perdón, sin tener estrategias alternativas, como, bueno, sacar a la gente que no voten, que haya abstenciones, no sé, buscar la manera, ¿no? Y yo creo que insisto sobre esto, al mismo tiempo que uno se hace las preguntas al gobierno, el gobierno todavía es tan nuevo y tiene un desbalance tan grande entre su estrategia de comunicación y la gestión política, eh, que uno no puede tener de hecho todas las respuestas. Lo que me queda claro a mí es que el gobierno va a insistir, llevar adelante eh, todas las medidas que puedas contra todos, pero sí creo que la estrategia de la comunicación de ayer deja un poco más dañado todavía al sistema político para colaborar con el gobierno, ¿no? Eso yo creo que es eso que ocurre ayer, que es como parece un poco exaltado, eh, y bueno, no queda claro hasta dónde va a querer llevar. Y además, otro tema que tiene forma de paradoja, ¿no? Yo no sé, la consulta popular es una elección, debe salir bastante plata. Digo, en el contexto de tener que ahorrar dinero y no gastar plata en cosas, ¿no? La verdad que movilizar toda la sociedad para que vaya a votar un día debe salir bastante dinero. seguramente, no solamente dinero, sino que te puede salir mal también. Digo, si te sale mal a los 90 días de Además, gobierno, ¿a dónde vas? ¿Dónde sí. te escondes? Porque digo, te dicen, no, no hagas todo Mm, esto, no desregularices la economía, no hagas esto, no hagas lo otro, porque vos, como dijiste antes, Milei mm. en octubre logró 30% de los votos, no 54, 55. O sea, entonces, tiene ese riesgo. No es que tenés un altísimo nivel. Hoy la opinión pública es alta, la gente está buscando un cambio, pero bueno, puede salir mal también, ¿no? Hay que ver con cuánto tiempo Sí, se pide, en el momento en el cual llega, cómo está el bolsillo de la gente, si la gente está cansada, en el momento que tiene que ir encima a votar, alguien que hizo un montón de ajustes, pero que no logra articular o negociar para que las cosas salgan. Algo que me dejó picando tu comentario anterior es, a ver, yo entiendo o vimos que el gobierno de Milei hizo un discurso en campaña, cuando llegó al gobierno, dejó de lado una parte importante de la gente que lo acompañó en campaña, por decirlo de alguna manera, o sea, los planes de dolarización, los planes de un montón de gente que lo iba a acompañar en el Congreso, que en realidad, en el Congreso no, en la función ejecutiva, que no tenía tanta experiencia política, cambió el equipo y propuso el plan de Caputo mm, digamos, empezó a cambiar, fue pragmático. Esto es lo que quiero tratar de decir para no hacerlo largo. Fue pragmático. Ahora fue con un proyecto de 600 leyes, a tratar de cambiar todo junto. Mi pregunta es,
¿va a ser pragmático? O sea, vos lo que decías recién es, el gobierno va a verse en una postura en la cual tiene que negociar. No se muestra muy proclive a la negociación, o la reacción no sería esa. Mi pregunta es, entonces, claro, ahora sí va a tener que negociar, porque ayer dio la sensación y están, digo, eh, en un momento se entiende como que el oficialismo no entendía que con que llamaran cuarto intermedio, o sea, pasaran cuarto intermedio y demás, pasaba la ley al olvido, o sea, perdían lo que habían Para que ganado. vuelve eso es que vuelve, cuando vuelve a comisión, que Exacto, vuelve a perdón, cero. que vuelva a Sí, comisión, sí, volvía a cero, o sea, y es como que hubo una confusión en ese momento, como que ni sí, siquiera el oficialismo lo entendía. Y lo sumo a tu comentario de Milei está en otro país, que me parece bárbaro que haga un montón de otras cosas, pero si esto es tan importante, ¿por qué no estaba haciendo el poroteo él mismo, acá mm, sentado, reuniéndose con gobernadores, reuniéndose con legisladores, acompañando a su equipo, sí. él tomando un rol más de liderazgo activo, por llamarlo de una manera, en el sentido de estar sentado en la mesa de la negociación, si es que es tan importante, ¿no? Porque en definitiva, si es la base de todo el gobierno en los próximos 4 años, el viaje para ver el Papa o para ver el Muro de los Lamentos podría hacerlo en Mm. abril, en mayo, que no cambiaba nada, ¿no? Sí. Bueno, pero eso muestra para mí que eh, que Milei creo que le preocupa tal vez menos digamos, de lo que tiene que ver con las preguntas y las discusiones que estamos teniendo en esta charla después del voto de ayer. Probablemente a él en una escala le preocupe menos lo que digan los diputados o no. Bueno, si los diputados no lo aprueban, él va a hacer cosas igual. O sea, él tiene un plan que lleva adelante, que considera que es el plan correcto, no tiene ninguna duda respecto de eso. Entonces, probablemente también yo creo que no hay que sobreinterpretar el episodio de ayer, sino que hay que un poco más mirarlo a Milei. Milei no es que suspende su gira y vuelve, o él viendo el riesgo de que saliera al contrario, intervino. Bueno, listo, si no quieren votar esto, vamos a hacer alguna otra cosa. Por eso vuelvo sobre el tema de que diferenciar entre un episodio legislativo que salió contrario a lo que lo hubiese querido, porque obviamente que para ellos hubiese sido mejor que se aprueben, no sé, casi todos los artículos, ¿no? Claro. Hay una publicación muy interesante de La Nación que uno puede ver, donde ve voto artículo por artículo, va seleccionando y va viendo como los primeros salían bien y de repente empiezan a complicarse, ¿no? Uno puede ir mirando como si fuera un gráfico, ¿no? Eh, pero bueno, él, digamos, él no considera que esto sea especialmente relevante, probablemente, y que bueno, si no lo quieren votar, él sigue adelante. Sí me parece importante lo que vos mencionás con respecto a que él combina flexibilidad en un montón de aspectos, que la tuvo cuando tuvo que hacer una alianza nueva para la segunda vuelta, que la tuvo en los procesos de negociación, pero también al mismo tiempo eh, entra en una zona donde él probablemente quiera resolverlo, por eso aparece el tema de la consulta popular, que tiene que ver con que, bueno, él está absolutamente convencido eh, de que esto es lo que hay que hacer y esto ya no se negocia, ¿no? Que no queda claro bien cómo engancha con la definición que él da de Venegas Lynch, de que el respeto irrestricto a la voluntad del otro, etcétera, digamos. El otro no, a veces en el caso de Milei el otro no queda muy incluido No, y en todo caso, la forma de resolver eso es decir que son todos unos delincuentes, ¿no? Digamos, él termina recurriendo a una cuestión que, vuelvo a tu punto, sí te diría eh, que si tuviera que hacer un comentario al mundo inversor de la economía, no al de la persona de la vida cotidiana, porque le va a gustar que la inflación, no sé, baje o que el dólar uno se mueva, porque esas son las referencias de la gente común, ¿no? Pero sí te diría como que probablemente el tema político que es más relevante para poner así de nuevo la mesa es un gobierno que yo no le veo falencias, perdón, no le veo divisiones internas en el sentido desde Milei para abajo con respecto a su núcleo duro y que quien no se alinea sale disparado, eso es probablemente lo que va a pasar, y que el gobierno va a seguir tomando medidas que saben que van a beneficiar o le va a gustar a la inversión, digamos, a las posibilidades de inversión, pero no estoy tan seguro, digamos, que eso implique la anulación del conflicto. O sea, el gobierno está dispuesto a llevar adelante escenarios de conflicto cada vez que algo no salga, digamos, del todo bien, digamos. Y yo insisto sobre esto, creo que tiene que ver con que quienes en parte están liderando
el proceso de vínculo con el gobierno eran más expertos en comunicación y creo que lo hacen de una manera espectacular, porque no es que uno podría decir que está bien o está mal, a mí me parece que es interesante el proceso de la comunicación que se vio ayer, pero no, son trabajos distintos. Una cosa es hacer una campaña, tocar los puntos exactos de la comunicación y que la gente reaccione a tu favor. Y otra cosa son los procedimientos que vos tenés que hacer. Por ejemplo, que vote más gente a favor que en contra en la Cámara de Diputados. Son dos temas distintos. Y probablemente Milei va a tener que encontrar la manera digamos, de que, o que quienes están ocupando de eso aprendan, ¿no? Porque a veces los gobiernos también aprenden. Entonces yo no diría que esto es un problema terminal para el gobierno, pero sí va a tener que aprender a llevarse de una manera alternativa con quienes. No sé si el mejor paso es hacer el comunicado que hicieron ayer, ¿no? Porque Milei inclusive retuitea, no sé si lo viste, hay un tuit de él, donde él retuitea a alguien que pone un hilo de todos los que votaron contra la gente, así está determinado. Y creo que él pone algo así como, este hilo es imperdible, presten atención ahí, están todos, entonces aparece Nicolás Mazot, aparece Mónica Fein de Santa Fe, ¿no? Eh, Uno conociendo algunos de los personajes que aparecen ahí votando, me parece totalmente lógico que voten en contra de un montón de cosas. Por ejemplo, Mónica Fein, Maxi Ferraro, de la coalición cívica. Mónica Fein fue la intendenta digamos, de Rosario, 2 mandatos seguidos por el socialismo de Santa Fe. O sea, como que en realidad es esperable que muchos de los que están en ese listado voten en contra de algunas cuestiones. Y recordemos que hay un tema que aparece acá como paradoja, y yo me encargo de medir esto en toda América Latina, que tiene que ver con, así como Milei hace incorporar a la opinión pública en la escena de debate y dice, bueno, los que están en contra de mí están en contra de contra mí están en contra de la gente. Te diría que el único tema, si bien la gente considera que hay que tomar medidas de modificación económica, que la economía no da para más, y su victoria es una representación de eso, la reivindicación del Estado con algún tipo de rol de controlador de la economía es algo que subsiste, ¿no? Entonces yo creo que hay acá hay una detección de gran parte del sistema político de que el tema de las privatizaciones es un tema que yo creo que ahí es donde el gobierno está más alejado del sentir popular, ¿no? Y como vos decís, bueno, puede salir mal la consulta popular, hay que ver cómo se lleva adelante esa campaña. Eh, pero sí te diría que en términos de las privatizaciones y en tema del rol del Estado, a pesar de que Milei ha ganado y que hay una reivindicación alternativa sobre el rol de la economía frente a la idea de la regulación, yo te digo, mira, yo mido en países del Caribe y en casi todos los países de Latam, la idea de un Estado presente en general es un poco más alto que no presente y que algunos elementos tienen que ser del Estado, como los servicios esenciales, más que ser privados. Entonces, probablemente ahí hay alguna cuestión de hilar fino y que si querés los legisladores, ¿no? Conocen o saben y entienden que ese punto es un punto que ellos tienen a favor con el sentir de la gente afuera del Congreso, ¿no? O sea, eso no me parece un tema menor, porque digo, la evidencia que todos tenemos o que yo tengo, mira, lo mido hace años y hago una vez por año un estudio para mí en 7 países. Cuando yo pregunto constantemente de si debería ser público, perdón, si debería ser público o privado, la El nafta, agua, el la- agua, la luz, los servicios, etcétera, si tiene que haber un tipo de control sobre los precios, etcétera, en general se considera que eso debería ser más público que privado. Entonces también acá está el Congreso votando en relación a un sentir popular que Milei quiere desatender, pero Milei dice, bueno, pero yo dije que esto iba a ser... Bueno, obviamente que un candidato dice tantas cosas, obvio. ¿no? O Pero Luis, sea, ahí la gente quizás no vota en particular al candidato, ¿no? No vota no, como en el de acuerdo. Congreso. Imagínate que hubiera una elección para cada una de las cosas que dice Milei. Probablemente hubiese, la dolarización ganaba, pero la privatización no. Si vos vas a votar artículo por artículo con la gente, ¿no? Por eso digo que hay una especie de tratamiento muy genérico, digamos, con respecto a la gente y que el Congreso puede tratar en particular cosas que la gente yo tengo detectado que es distinto a lo que mi ley quiere que la gente piensa. Sí, quizás ahí, digamos, tomo tu pregunta de si el Estado presente sí o no, y que tanto en Latinoamérica como en Argentina, y en Argentina me imagino que en los últimos años ha crecido mucho esto de el Estado presente, porque la cantidad de gente que recibe un subsidio por parte del Estado es muy, muy alta.
Yo creo que Milei y su equipo lo que busca es más una eficiencia del Estado, no tanto un Estado no presente, sino un Estado más eficiente. Mm, Que de hecho gran parte de los artículos que presentó y tomó Milei del equipo de Sturzenegger, que estaban preparados para Patricia Bullrich y demás, creo que apuntan a eso, apuntan a una desregulación del Estado, un Estado en el cual intervenga menos, pero no cambie el servicio, sino que sea un servicio más eficiente y le llegue mejor a la gente porque lo haga mm. alguien de manera privada. Ahora, eso lo ato con el tema de las privatizaciones y me acuerdo digamos, que Menem, cuando trató el tema de las privatizaciones, lo hizo mucho después de haber entrado dentro de su presidencia. Entonces, yo creo que acá hubo una No, y hubo aprendizajes del intencionalidad. gobierno de Menem. ¿Cómo? Llevó su aprendizaje también. Por supuesto, llevó su aprendizaje, pasaron varias crisis en el medio, una bastante importante, pero además, digo, las privatizaciones específicamente demoraron, empezar con las privatizaciones demoró al menos 2 años y la última privatización creo que fue 8 o 9 años después de haber empezado el primer gobierno, con lo cual estamos llegando al final del segundo mandato, que era más largo, by the way. Ujú. Pero a lo que voy es, quizás acá se quiso hacer todo de una, todo junto, aprovechando o queriendo aprovechar de que no había una mayoría en el Congreso, obviamente ellos como minoría, pero no se tuvo en cuenta la picardía de haber hecho el poroteo, de haber logrado por lo menos las bases Mm. importantes para poder avanzar en todos estos pasos. En este sentido, para mí, y te lo pregunto a ver qué opinas vos algo ya me dijiste, de que el gobierno va a seguir con el mismo método, digamos, como que el gobierno tiene un método de hacer las cosas y va a mantener ese método y también tiene muy claro hacia dónde ir. Mi pregunta es, ¿cómo logra articular entre el método que tiene y lo que necesita el Poder Legislativo para poder modificar las bases para que en todo caso, en vez de ir por un paquete de 600 leyes, vaya por paquete de 50 y lo tenga que hacer 2 o 3 veces en el año y lograr lo importante, negociando obviamente con cada una de las partes o de los opositores amigos, a las alianzas, estos cambios? O sea, ¿cómo puede haber un aprendizaje? ¿Cómo te imaginás vos un aprendizaje del equipo? Y te pongo una perlita. A mí me llamó mucho la atención de que Scioli haya sido nombrado ministro de Secretaría de Turismo en un momento donde lo que no hay es comunicación con el peronismo, digamos, ¿no? Claramente acá hay un aprendizaje, por lo menos yo leo entre líneas, que el gobierno está diciendo, bueno, necesito más interlocutores, necesito mejores interlocutores de los que tengo hoy, por lo menos, ¿no? Y esto es una manera de obtenerlo. No lo veo a Scioli trabajando en turismo y en deporte, lo veo haciendo otra cosa, eso es lo que quiero decir. Sí, no sé si Scioli sería la mejor persona para establecer lazos entre el gobierno y el peronismo. Me parece que no sería la persona eh, más interesante para eso, ¿no? Eh, ¿Cómo el gobierno aprende? Bueno, aprende como aprenden todos, digamos, y logra darse cuenta de que esto igual lo necesita y a lo mejor tiene que reducir, digamos, los objetivos. Yo creo que el gobierno lo podría resolver, tiene que volver a, digamos, a reagrupar el diálogo y lo puede resolver. Pero si vos me permitís, yo me quiero agarrar de otra cosa que vos acabas de mencionar que me parece fundamental, que tiene que ver con la eficiencia del Estado, ¿no? Que decís, bueno, la privatización sería como para que las cosas anden mejor, ¿no? La gente no tiene una idea de que vos las cosas que privatizaste andaban mejor, ¿no? Por ejemplo, los usuarios de los servicios de electricidad no están muy contentos con las empresas. Obviamente que la empresa dice, bueno, pero hay un tema de regulación con las tarifas, por lo que sea, ¿no? Y el recuerdo de los trenes, o sea, que hay toda una mezcla ahí, ¿no? Y eso en realidad lleva a otro problema, que es que si querés, mi ley es la continuación de la política tradicional a través de una semántica alternativa, pero que la reproduce. Y si querés, el fracaso de ayer en el tratamiento de esa ley, a pesar de ser muy ambiciosa, tiene que ver con que Milei en realidad no está logrando resolver el problema central del sistema político argentino, es que no puede salir de una tensión de carácter esencialista. ¿A qué me refiero con esto? El sistema político argentino sigue discutiendo modelos, si querés,
atravesados por criterios, vamos a exagerar un poco, pero por criterios morales. ¿Qué quiere decir cuando uno describe un proceso social por criterios morales? O sea, me voy a correr de las medidas que a uno le cae bien o le cae mal. Pero cuando uno mira el discurso político y cuando mira el tratamiento, mira las comunicaciones, inclusive mira a los diputados peronistas, que además tengamos en cuenta que todo el bloque hacemos, no me acuerdo cómo es el término, pero el bloque donde entra el Córdoba, está Pichetto, donde está Mazot, etcétera. Si querés, ese es el, bueno, Mazot viene de Cambiemos, pero es el bloque que sí ahí puede, él tiene elementos peronistas que dialogan con él, o sea que no es que no tiene elementos peronistas con los que dialogan. Argentina en realidad sigue sin discutir un elemento. ¿Cuál es la propuesta? Vamos a equiparar a Cristina Kirchner con Milei. Cristina Kirchner dice, yo necesito un Estado grande porque el mercado no alcanza. Y si yo no tengo un Estado, yo no puedo resolver los problemas de, no sé, vamos a exagerarlo, pero del imperialismo, ¿no? Es decir, yo necesito tener estos elementos resueltos. Y Cristina tiene una mirada esencialista sobre esto. O sea, si yo dejo al mercado solo, esto es un desastre. Entonces yo soy buena y esta gente como es mala yo la tengo que controlar. Milei viene y ofrece una mirada alternativa. En realidad dice, esto que están diciendo es exactamente al revés. Todo lo que esté vinculado al Estado está mal. Entonces también lleva adelante una mirada esencialista. ¿Y qué es lo que queda fuera sin ser tomado acá en cuenta? O sea, ¿de qué nadie está hablando? ¿No? De algo que la literatura de los últimos años en ciencias sociales se ha ocupado, especialmente en los países subdesarrollados, que tiene que ver con el concepto de la capacidad de respuesta del Estado. Hay mucha literatura que lo que está analizando que el problema que tiene América Latina es que los estados tengan más cosas que hacer o menos, funcionan mal. Porque vos vas a seguir haciendo cosas con el Estado, no sé, hay cuestiones que no, el Estado no deja de, ¿no? Eh, y la resolución que Milei le ofrece es una mirada esencialista. Si yo quito al Estado casi completamente, el Estado va a desaparecer. Es medio marxista, ¿no? ¿Qué te dice Marx? Que vos tenés que sacar las relaciones de producción y entonces se va a terminar la alienación, la explotación y solo la sociedad se va a reorganizar para un esquema productivo donde no haya explotación de los hombres, ¿no? Bueno, dice, bueno, yo saco el Estado y esto automáticamente. Eh, pero, es decir, el problema básico que hay es que si yo me ocupo de los procedimientos y no me ocupo de una mirada moralizante entre los buenos y los malos, probablemente yo pueda empezar a resolver cuestiones de funcionamiento de los estados. Por ejemplo, ¿cuánto tardás en hacer un trámite para una importación? Porque eso lo va a tener que seguir haciendo con el Estado. ¿Qué mecanismo institucional tenés para el tratamiento de una ley? ¿No? ¿Cómo es tu relación en el tratamiento de los impuestos con los gobernadores? Es decir, si uno mira la forma en que se tratan, desde los procedimientos básicos del Estado hasta la forma en que el gobierno central se lleva con las provincias, si uno mira con atención, lo que sobresale muchísimos mecanismos informales. Y esa es la característica central de casi toda América Latina, si queremos compararnos con países como África, digamos del continente africano, que es donde suelen compararse. Es decir, grandes desafíos operativos, es decir, cómo vos haces para pasar de la informalidad a mecanismos formales que vos puedas tener cierta recurrencia, ¿no? Y la pregunta sociológica sería, ¿yo esto lo resuelvo con una mirada esencialista que sea la opuesta a la del kirchnerismo o, digamos, o profesionalizo la estructura burocrática? No queda claro, digamos, hasta qué punto ese sería un camino factible para la nueva gestión de gobierno, que insisto yo, y se refleja en el proceso de votación de ayer, de alguna manera es la continuación de un proceso de visión política basado en criterios morales y, si querés, esencialistas, que en definitiva ofrece como probabilidad de resultado eh, procesos de votación como el de ayer y muchas preguntas hacia el futuro, ¿no? Y por eso Milei, si querés, si bien es un presidente que de manera muy interesante trae mucha literatura que no existía en el sistema político argentino, a pesar de que sea vieja para algunos, o sea, me refiero a, no sé, él de repente empieza a nombrar los economistas austríacos, no sé, que tienen criterios sociológicos muy interesantes, ¿no? Aunque sea viejo, como Mises, Hayek, así, ¿no? Como que parecen economistas hablando
digamos, de procesos sociales. Eh, Él, en definitiva, eh, a pesar de, digamos, y eso vincularlo con gráficos, la evidencia, el tratamiento de la, digamos, de la masa monetaria, en su discurso aparecen un montón de elementos, si querés, que tienen que ver mucho más con un discurso más científico. En definitiva, Milei entra en una paradoja porque lo que supuestamente al final de todo lo salva son las fuerzas del cielo, no la de la economía. Entonces, digamos, si querés, el circuito central donde yo veo que hay una tensión que sigue sin resolverse en Argentina y que nos sigue igualando con América Latina es que las tensiones políticas siguen siendo moralizadas y de los procedimientos se ocupa prácticamente nadie, ¿no? Claro, a ver, si trato de resumir o interpretar un poco claramente hacia dónde quiere ir o el objetivo del gobierno, el objetivo de Milei es hacer un cambio esencial, es hacer un cambio rotundo de cómo viene Ujú, funcionando la economía o volver a unas bases que hace muchísimos años que no se tienen. Ahora, desde de los procedimientos, de los procesos que son necesarios para lograr esos objetivos, brillan por su ausencia. No está poniéndolos arriba de la mesa, no está tomándolos, no los está ujú, trabajando. Y por otra parte, la posibilidad de éxito de lograr sus objetivos sin contar con estos procesos, procedimientos o métodos alternativos o métodos informales que vos te referías antes, es muy difícil lograr un objetivo, lograr su objetivo. Entonces, en este contexto, de un país que llega con una crisis importante, con variables económicas extremadas y con reservas negativas, inflación alta, tipo mm, de cambio retrasado, y todo lo que confiere, digamos, todo lo que se viene este año, inflación alta, poca generación probablemente de empleo, la ley de trabajo antigua y sin modificar, que impide la nueva contratación de gente o la posible transformación de que la gente que está en el Estado, muy pesado para la economía que tenemos, pase al sector privado. Sin una ley de trabajo difícilmente se logre, flexibilización de esa ley de trabajo difícilmente se logre, o sea, con un montón de trabas, ¿no? Para poner entre varios puntos. ¿En qué momento o cuánto tiempo o cómo hace este gobierno dentro del periodo que tiene y con los tiempos que nos marca la política, ¿no? Porque en definitiva, y esto voy a traer algo que charlamos previamente, acá la opinión pública manda, porque acá los mandatos se validan y se revalidan, y a los próximos 2 años vas a tener una elección legislativa y en 4 años votás de vuelta para nuevo presidente. Entonces, en algún punto los tiempos no son infinitos. No es que las fuerzas del cielo van a hacer que el mundo no me tire para un lado o que yo vaya para un lado y se vayan resolviendo solas. Hay que acelerar estos procesos. Ese sentido de urgencia el oficialismo lo tiene, porque si no, no hubiese mandado esta cantidad de mm. leyes para reformar. Mi pregunta es, ¿cómo podría darse esto y qué tiempos tiene? Porque digo, el termómetro del dólar y la inflación que lo mencionaste antes está latente. Ahora, también tenés una opinión pública y tenés elecciones para llegar dentro de 2 años. Parece una eternidad, pero en definitiva estamos cerca. No, no, o sea, en realidad, por eso yo, digamos, en mi último punto he agregado el tema de la mirada moralizadora, etcétera, ¿no? El gobierno va a tener que negociar si quiere sacar leyes, porque inclusive los decretos pueden ser como cuestionados desde el poder legislativo, que no es tan fácil, ¿no? Se va a tener va a tener que negociar, pero por eso insisto sobre el elemento. No es que mi ley se sienta o alguien del gobierno se sienta y le dice, mira, vamos a tomar de la media 1 a la 10 y te voy a mostrar por qué esto va a resultar, esto te, no sé, necesitas plata, bueno, vamos a negociar con esto. No es que se sienta y tiene un diálogo cognitivo, vamos a decir, ¿qué sería lo opuesto de moralizar? Un diálogo cognitivo, es decir, basado en cierta evidencia. No, no sale y le dice que son unos delincuentes. Entonces, No es ahí no hay una cuestión de la moralización que el gobierno no queda claro hasta cuánto va a elegir el camino del debate público y no el debate con ellos. Entonces, mientras Argentina no, porque vamos a otras experiencias anteriores, Cristina Kirchner muchas veces podía no debatir con la oposición, pero ella tenía mayoría absoluta en las cámaras, entonces ella no necesitaba que los procesos
digamos, discusión, ella podía no hacer esto, ¿no? Pero no es el caso, digamos, de este gobierno. Entonces, si querés, el único punto donde yo veo el mayor riesgo en este proceso es la hipermoralización que incorpora, porque el tratamiento que le da a la gente, de la cual igualmente necesita los votos, porque si no, no puede aprobar la ley, es el tratamiento que son los delincuentes, empobrecedores y la casta, ¿no? Entonces, probablemente lo que esté mostrando es que, bueno, que a lo mejor a Milei no le va a interesar ya más nada en el Congreso y que va a tratar de llevar adelante con todas las medidas que él pueda. Bueno, recortar a gastos por otro lado. Bueno, no votaron, ahora van a tener una consecuencia peor. Y lleva adelante un gobierno, digamos, probablemente de mayor tensión del gobierno central con las provincias, ¿no? Así que eso sería un poco más esperable, creo yo. Y Luis, respecto de esto último, digamos, de buscar sus medios, ¿no? Sus propios medios, me imagino que es más por decreto, más por DNU y demás. Sí, ¿Cómo queda? O sea, te pregunto por desconocimiento mío, ¿no? Pero digo, el DNU del impuesto país. Hoy escuchaba en la mañana en la radio de que esto, si no está aprobado en el Congreso, no se puede seguir cobrando, cómo sigue funcionando. exacto. Las leyes que por DNU en diciembre se pusieron, alquileres, digo, hay un montón de cuestiones que se hicieron por un mecanismo, pero tienen que ser validados por el Congreso. De hecho, ese es el juego que existe. Si no va por ese mecanismo o no pasa por el Congreso, no logra tener o construir una Sí, relación también con queda los desarticulado legisladores. el DNU. Por eso, vamos para atrás Es con lo eso. mismo. Entonces, ¿y Sí. qué funciona? ¿Tiene que sacar otro? ¿Cómo Sí, funcionaría bueno, esto? ahí ya tendríamos que hablar con un constitucionalista, pero probablemente encuentren la vuelta para tomar medidas alternativas de menor rango, digamos, legal, que le permitan usar, cambiar, no sé, disposiciones de los ministerios, decisiones sobre. Porque inclusive toda la cuestión impositiva tiene que pasar sí o sí por él. Por eso, digamos, el tema de la ley, que él pueda tomar decisiones y tener que andar preguntando cada 2 minutos. Pero sí, lo del DNU entra en la misma zona. Por eso, digamos, eh, si querés, la pregunta más problemática es hasta qué punto el proceso de la, digamos, de moralización que el gobierno sigue proponiendo, digamos, en relación con la gente, puede poner en riesgo otras medidas que claramente han sido muy interesantes para casi todos los actores del sistema económico, muy esperadas, no cuestionadas por la gente, pero que en definitiva tienen que pasar por ahí. Así que sí, el DNU entra en la misma zona, porque viste, el DNU como no estaba sesionando el Congreso podía flotar, ¿no? Hasta que lo trate, y las sesiones extraordinarias eran específicamente para resolver esto. O sea que tampoco es que estaba en el plan del gobierno que esto no saliera. Nosotros decimos, bueno, listo, no sale, sigue adelante con su plan, ¿no? Pero si no le importara, no hubiese llamado extraordinaria, se hubiese vivido con el DNU, ¿no? Bueno, de hecho, alguna de las cuestiones me dice, bueno, ¿para qué sacas el DNU si después sacas la ley? Entonces, ¿no? Yo saqué un artículo en digamos, el perfil este domingo donde le puse el título, no sabía qué título ponerle, dice, la ley de la que nadie entiende nada, algo así le puse, ¿no? Porque es difícil entender qué está en un lado, qué está en el otro, ¿no? Es como que ahí hay una especie de sobredimensionamiento de los planes, eh, pero sí, digamos, el DNU también entra en una zona, eh, eh, Escabrosa. pero el resultado no se sabe, por eso nombraba a Kant, porque nos vamos a ir haciendo preguntas a pesar de no tener las respuestas, ¿no? Y las preguntas van a tener que ver con las operaciones que el gobierno está dispuesto a seguir haciendo. O sea, el gobierno va a seguir atacando a todo lo que considere su enemigo. Eso sí es esperable, ¿no? La forma en que va a resultar con mayor o menor éxito, esa dinámica es lo que no está del todo claro, ¿no? Ok, ahora entonces tomo esto y un par de cosas más para ir cerrando y preguntarte Mm, qué debiéramos esperar o qué deberíamos monitorear, ¿no? Respecto a el funcionamiento y la dinámica. mm, Mencionaste que el conflicto con los gobernadores, tanto por temas económicos, por ley y demás, va a seguir, va a continuar una relación tensa con gobernadores, lo mismo con el Congreso. Eh, y las dos cosas, el gobierno es muy bueno en la parte de comunicación, pero esto no construye puentes, sino que tensa más la situación. Digo, esperemos que se doble y no se rompa.
pero ¿qué otras cosas debiéramos seguir monitoreando, digamos? Al margen, obviamente, de los temas económicos, ¿no? Pero digo, para vos, ¿qué son importantes también? Hasta mismo dentro de los temas económicos. No, a ver, son dos cosas distintas para el público que hoy seguramente está viendo, que tiene que ver con, que le preocupan. Mira algunas cuestiones de la economía que no mira la mayor parte de la gente. En cuanto a la gente, obviamente, voy a decir cosas básicas, pero son básicamente la inflación y la medida de la incertidumbre argentina para el argentino medio es el tema del dólar. Eso es como son las dos cosas. La gente no entiende nada, pero digamos, pues de la inflación sí entiende porque no alcanza la plata, ¿no? Pero decir, esos son los elementos. Para mí el elemento sociológico clave que hay que mirar es si el gobierno tiene capacidad de tomar decisiones. Esa es la forma. Vos querés traquear un gobierno en su posibilidad de seguir adelante y seguir operando. O sea, el sistema político tiene adentro, está especializado en una sola cosa. Toma decisiones que son aplicables para todos, ¿no? Entonces, los gobiernos que duran son aquellos que toman decisiones con relativo éxito y que esas decisiones son aceptadas como válidas por la mayor cantidad de la gente. O sea que en ese sentido la mirada hacia el público general es muy correcta del gobierno. Toma decisiones que lo que más espera es que a la gente le parezca que están bien, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, uno podría decir, bueno, un gobierno empieza a tener problemas de operación si es que el acumulado de decisiones que toman, vinculantes, que aplican a todos, porque una empresa toma decisiones para su empresa, no sé cuántos productos tiene en un mercado, pero decir, las decisiones que toma el gobierno para sí mismo, digamos, que son vinculantes, que aplican a todos, no veo ningún riesgo en la capacidad que tiene Milei de dar órdenes a su estructura burocrática para tomar decisiones, pero el sistema político también se compone del poder legislativo. Entonces, a pesar de que el poder legislativo, digamos, le tira las leyes al sistema del derecho, pero el, el punto central acá es, si queremos ver si el gobierno tiene posibilidad de seguir subsistiendo, es qué capacidad tiene de tomar decisiones, que esas decisiones sean aceptadas como válidas por la mayoría de la gente, pero que en definitiva esas decisiones puedan avanzar, ¿no? Si vos mirás todos los gobiernos que tuvieron problemas, son gobiernos que dejan de decidir. El gobierno de Alberto Fernández cambió la decisión, la puso en masa y pudo sobrevivir un año y pico más, que es, digamos, es una historia política alternativa, pero decidía, no había ninguna duda que decidía él. Entonces, si querés, la salud de este gobierno en términos de capacidad de decidir sigue estando en Milei. O sea que estamos todos hoy preguntándonos por cuál, y ahora qué va a hacer, porque sabemos que él puede decidir, ¿no? Y parte de ese proceso de decisión es cómo va a resolver la relación con el Congreso. Por ahora es una situación muy problemática, sobre todo por cómo lo resolvió comunicacionalmente. Pero por ahora sigue decidiendo, con mayor o menor éxito, pero que decide él, no hay ninguna duda. Ok, ok, se entiende, es un muy buen punto. Es importante también que haya alguien que tome las decisiones Sí, y sí, que esté claro. dispuesto a tomarlas. Y también es muy importante monitorear la relación justamente del oficialismo con y dentro del Congreso, a ver si puede construir puentes y lograr algún tipo de consensos con la oposición de aliados, digamos, ¿no? Bueno, Luis, estamos ya sobre la hora. Te agradezco muchísimo. Se nos pasó rapidísimo, idas y vueltas. Nos quedaron algunos puntos, algunas preguntas que nos hicieron son más para temas más económicos por ahí. Los vamos a barrer en próximas semanas con el House View, lo que hacemos desde el punto de vista económico. Nada, te agradezco muchísimo el tiempo y a todos los que estuvieron del otro lado. No, gracias por la invitación. Y bueno, a veces uno entra en explicaciones sociológicas y filosóficas complejas, pero el problema es que la realidad es compleja, ¿no? Entonces, hay que dar a Estamos veces muchas vueltas, ¿no? en un país complejo. Un Exacto, país sí. muy complejo. Pero bueno, te Bueno, muchas agradezco gracias, ¿eh? muchísimo. Muchas gracias por el No, tiempo y por gracias a favor, todos un por placer. estar con nosotros hoy. Muchas gracias.